Bueno, Carolina, como te explicaba en el mail, prefiero compartirte esto con un video porque va a ser más fácil para mí de explicarlo y creo que para vos también más claro para entenderlo. Muy interesante la pregunta, vuelvo a decir, y en general cuando se refiere al funcionamiento corporativo se está pensando en esta distinción que se establece entre sociedades que se identifican como de antiguo régimen y sociedades modernas, siendo las de antiguo régimen aquellas que se constituyen antes de la edad contemporánea, es decir, antes de fines del siglo XVIII. Y lo que caracteriza a estas sociedades de antiguo régimen es justamente el funcionamiento corporativo en todos los sentidos. Es decir, la participación e integración en la sociedad no se da a nivel del individuo, sino a nivel de la integración del individuo en una corporación. Pienso, por ejemplo, en la fuerza que tenían los gremios artesanos en la Edad Media o las corporaciones, sociedades o gremios de comerciantes, de mineros o de ganaderos, fundamentalmente en España hay una muy conocida. Entonces, económicamente la integración y socialmente también se da a partir de la incorporación en estas corporaciones, que están dadas fundamentalmente por la pertenencia, por la ocupación o el oficio. También existen las corporaciones religiosas. Y ese ordenamiento social y económico va a incidir indefectiblemente en lo político. Entonces se considera también que la participación en la política no está dada por uno, por el individuo, sino también por este funcionamiento en grupo de la política. Pensá, por ejemplo, cómo se integran las cortes o las asambleas, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa en Francia. Acuérdate que están divididas en estamentos, ¿no? El estamento de los religiosos, el estamento de los señores y el tercer estamento o el estado que se identifica como estado llano, que incluye artesanos, burgueses, etcétera, que tienen que ver fundamentalmente con la ocupación. Entonces, la crítica que se hace al funcionamiento corporativo de algo es cuando justamente no se siguen los supuestos principios de sociedades contemporáneas que se asocian como sociedades democráticas, en donde la participación no está sujeta a la integración a una corporación, sino que es la participación del individuo, que es un individuo con derechos políticos simplemente por ser ciudadano y no por su pertenencia a un grupo económico o social, y la participación, como no depende de la integración en una corporación, en un gremio o en un grupo social, se logra a través fundamentalmente de las elecciones, pero también como se supone que el individuo no puede todos los individuos tomar decisiones, es fundamental el funcionamiento democrático y la correcta eh, cesión de la voluntad o de la soberanía del individuo en instancias intermedias, que son instancias representativas del individuo o de todos los individuos ante los poderes, como son los partidos políticos, que en teoría tienen que tener una participación y una representación más amplia que las corporaciones, no defienden solo intereses de un grupo dedicado a una actividad económica, y de la participación de los partidos políticos, fundamentalmente como instancia mediadora entre el individuo y el Estado, se supone, en la instancia legislativa, es decir, en el Senado, tanto en el Congreso como en la Cámara de Diputados. Entonces, para cerrar, cuando se cuestiona a una sociedad, que en general es muchas veces una mirada peyorativa, o a la política como corporativa, es cuando no se cumplen estas instancias características de participación ciudadana de la democracia, sino cuando el funcionamiento de la democracia está atado o limitado a estos grupos de poder que por su ocupación económica son los que definen o inciden en la política. Y no se respeta entonces la decisión del ciudadano a través de su participación en las elecciones, en partidos políticos y la participación de estos en las instancias legislativas.
Es como limitar el poder político a grupos pequeños que funcionan de acuerdo a intereses fundamentalmente económicos. Eso tiene que ver con el funcionamiento corporativo. Espero esté aclarada la duda y si no me volvés a escribir no hay ningún problema. Saludos.